Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Estamos aquí en este nuevo episodio de esta serie, La viga en tu ojo y la paja en el ajeno. Hay una razón que tú siempre me miras a mí. Porque veo una tremenda viga ahí. No. Bueno, Katy Geraldi de Núñez, Irma Ruder de González y Ailín Pagán de Salcedo, le damos la bienvenida y le damos muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto? Así mismo es. Así es. Pues nada, este es Mujer para la Gloria de Dios. Recuerden, muy importante, que somos una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Este video y todo lo que hemos grabado de las diferentes series pueden encontrarlo allí en el canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, verlo, compartirlo, para que este contenido en verdad pueda ser de edificación para ustedes o para cualquier otro con quienes quieran compartirlo. Amén. Y el programa de hoy tiene como título El peligro de los prejuicios. Wow. Continuando con nuestro En juicio. la misma línea, ¿verdad? Ay, Y de verdad, gracias por compartir con nosotras. De verdad, no subestimen el poder que tiene un simple mensaje, un podcast, que puede tener para animar a otras. Y es precisamente nuestro propósito en Mujer para la Gloria de Dios, que podamos crecer juntas, madurar, compartir la palabra, crecer espiritualmente. Amén. Porque mientras estudiamos estos temas, Dios se glorifica en nuestro corazón y está obrando, transformándonos y ayudándonos a crecer. Amén, amén. Y para el final de este programa, tenemos por objetivo que pueden responder a la siguiente pregunta. Las preguntas de Katy. Uh-oh. Yo creo que eso no está mal. No. ¿Está el orgullo cegando mi corazón? Ok. No está malo, pero todavía tiene muchas implicaciones. Pero antes de comenzar, oremos, Así es. porque reconocemos que es Dios el único que puede llegar a la profundidad de nuestro corazón y transformarnos a su imagen. Aline, ¿tú podías orar Claro para que sí. nosotras? Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos das el entendimiento, la claridad para reconocer la mentira de la verdad. Y a lo largo de esta serie, oh Señor, estamos siendo confrontadas con tu verdad en torno a esta actitud de nuestro corazón enjuiciador. Ayúdanos hoy, Señor, a poder entender por qué los prejuicios, por qué los paradigmas y los aprendizajes que hemos ido adoptando del mundo, Señor, nos predisponen a ser tan duras y severas en los juicios, Señor. Ayúdanos a ver lo importante que es seguir tu ejemplo de amor, de mansedumbre, de tolerancia, Dios. Que todo lo que aquí compartamos, Señor, siga siendo de edificación para parecernos más a Cristo, el estándar de perfección al cual debemos todas querer apuntar. Que sea este contenido de mucha edificación y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Hoy queremos estudiar una historia muy conocida, que es la de el Señor cuando sana al ciego, y lo podemos ver en Juan capítulo 9. Hemos visto hasta ahora que el enjuiciar es malo hacia el otro, es una evidencia de orgullo y una falta de amor a mi prójimo, eso lo tenemos claro. Pero hoy también queremos ver cómo también el enjuiciar nos hace daño de manera personal. Así es. Y en esta historia se ve muy claramente, dada la actitud enjuiciadora de los fariseos en torno a esta sanación que hizo Jesús en el día de reposo. Hoy veremos también cómo en este capítulo Jesús comienza aclarando una falsa creencia que se tenía en aquella época y que hoy en día, tristemente, por ignorancia, muchos todavía la siguen creyendo, valga la redundancia, y es que cuando tenemos alguna enfermedad o alguna aflicción es porque hay un pecado en específico en nuestras vidas y debemos de arrepentirnos y debemos de reprender en el nombre de Jesús, y no necesariamente. Esta historia lo deja muy claramente, el mismo Jesús lo enseña así, de que esto no necesariamente es así, porque Dios permite que se manifiesten enfermedades, situaciones difíciles en nuestras vidas, entre muchas cosas, para Dios mismo manifestar su omnipotencia.
Y su gloria también. Amén. Mira, y es bueno poder entender que la enfermedad entró al mundo por el pecado original. Exacto. No por el Así es. pecado En específico, no por el pecado particular de una Ujú. sola persona. Gracias por Así clarificar es eso. importante que lo aclaremos. Y en esta historia, Jesús sana a un mendigo ciego de nacimiento en el día de reposo, ¿verdad? Y eso Sí. causó muchísima alarma. Y este hombre era conocido en el pueblo porque todo el mundo sabía que, Él era que él ciego. era ciego y él era mendigo, estaba ahí en las calles, pero no entendían lo sucedido. Es decir, el pueblo no entendía qué era lo que había sucedido, que Sí. este hombre que antes no veía y ahora sí puede ver. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hacían todos en esa época, lo llevaron a donde los fariseos, porque ellos eran considerados lo que saben, Sí, los expertos mismo. en Sí, la sí, ley, sí. ¿verdad? Es decir, era una práctica muy común en la época que cuando ocurría un milagro, presentaban a la persona delante de los fariseos porque ellos eran los encargados de discernir, de decidir, de interpretar Exacto. eso que ha Claro. sucedido según la ley. Ajá. Claro. Así es. Eran los estudiosos, la gente del Exactamente. campo, no tenía educación, esa era agrícola donde estaban viviendo, pues ellos eran la persona que estudió la ley. Pues cuando lo trajeron, entonces los fariseos investigaron y hicieron un juicio, pero basado en las reglas religiosas que ellos mismos habían formulado, aun a pesar de que las escrituras decían que el Mesías abrirá los ojos de los ciegos. Si quiere leer eso es en Isaías capítulo 35, versículo 5. Eso solo se enfocaron en el hecho de que, como tú dijiste, sanó en el día de reposo, en lugar de reconocer el milagro y Exactamente. la obra de Dios. Sus corazones estaban lejos Sí. de Dios y por eso no sintieron el gozo por la sanidad de ese pobre Así hombre, es. ni la Wow. manifestación de la gracia divina que acaban de experimentar. Ujú. Y eso que estamos hablando de los fariseos, los rabís, que supuestamente eran los que representaban a Dios Así ante el mismo. pueblo. Pero estos estaban tan obstinados, tan enfocados en sus propias reglas que entraron en conflicto con Así la ley es. pura de Dios. Así Porque el es. pecado en el corazón de ellos, como también en el corazón de nosotros, nos inhabilita a ver Así las es. cosas de acuerdo al lente de Dios. Así mismo. Eso es lo que hace el pecado con todos nosotros. Por eso es que debemos de vivir tan avisados en este aspecto. Porque así como nos dice 2 de Corintios 3:14, lo explica, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Así Hasta el día es. de hoy, los judíos siguen con ese velo, porque se han Así negado a es. aceptar a Cristo. Así es. Ustedes saben que todo lo que Dios hace, Él lo hace con un propósito, Amén, ¿verdad? claro. Entonces, Jesús tenía un propósito cuando Él intencionalmente sanó al ciego el día de reposo. Es decir, Él rompió una regla. Así Sí. mismo. Y cuando Él rompió esa regla, Él quería mostrarle su error, ¿verdad? Entonces, el día de reposo fue creado, fue instituido por Dios para ser una bendición, Sí. para ser un beneficio de la humanidad, no para Ajá. ser una carga. Así Ya se había convertido en un conjunto de reglas y de Ajá. cargas que había que cumplir. Y Marcos 2:27 dice, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día del reposo. Así es. Como lo habían convertido los fariseos. Así mismo, Exactamente. son tantas reglas que ellos pusieron encima de las reglas de Dios. De la ley, ajá. Y quiero que veamos 3 consecuencias del juicio hecho por los fariseos. Ellos creían que tenían el derecho de juzgar. Y la tradición reemplazó la verdad. Así es. El orgullo los cegó hasta que llegaron a rechazar el Mesías. El mismo Mesías. Así ¿Quién es. ellos estaban esperando por Estaban Rechazarlo, generaciones? ciegos. perseguirlo y crucificarlo. Estaban Así ciegos mismo con su es. orgullo y no lo podían ver. Así mismo. Y a la luz de este ejemplo, nosotras, o sea, debemos reflexionar y hacer introspección y cuestionar nuestro corazón si Así estamos mismo. enjuiciando a nuestros hermanos en la iglesia, en nuestra familia. Y yo creo que si somos honestos, sí.
Así es. Eso es lo que hemos visto y hemos ya discutido aquí, que la tendencia natural de nuestro corazón es a enjuiciar y severamente. Vemos Así la es. viga, como decía en un momento Irma, la viga en el ojo del otro y Y una... lo mío como una paja pequeñita. Exacto, cuando la Biblia nos dice que debe de ser lo inverso. Y cuando enjuiciamos, nosotros estamos haciendo referencia al estándar y al nivel de la Biblia o al estándar y al nivel de santidad mío, de acuerdo a lo que yo entiendo que es la mejor manera de vivir, de criar a los hijos, de tener un matrimonio, de trabajo, lo que sea. El estándar que solemos usar para enjuiciar a los demás ni siquiera es lo que nos dice la Biblia, sino lo que nosotros entendemos que está bien y mal, una vez más tomando el lugar de Dios. Amén. Y esto cuando lo hacemos, evidentemente, es pecado porque es falta de amor a nuestro prójimo, pero es pecado porque como vimos desde el primer programa que compartimos, cuando hacemos esto desplazamos a Dios de su primer lugar y nos volvemos nosotros como las juezas, cuando no nos toca. A nosotros nos toca otra cosa muy diferente que la veremos en algún momento, pero ahora mismo lo que enfatizamos es que el enjuiciar es pecado y Pablo nos lo dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo, el que me juzga es el Señor, no juzguéis a nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Amén. Primera de Corintios 4, 3, 5. Mejor más claro de ahí no lo podemos expresar. Sí, saben, regresando a este ciego que sanó Jesús y volviendo a lo mismo, todo el mundo lo conocía. Así es. Pero aún, sabiendo los fariseos que todo el mundo sabía quién era él, ellos querían confundir y ahí se armó un embrollo y un desorden. Primero ellos trataron de confundir diciendo que no era él. Así es. No, este es alguien parecido, yo no creo que era él y chequea bien si fue él. Luego, en su insistencia, ellos llamaron a los padres del ciego para preguntarle. Y los padres, de alguna manera, dijeron, sí, nosotros sabemos que nuestro hijo era ciego, él está sano. Y le preguntaron, pero ¿cómo fue que se sanó? ¿Cómo es que él pudo ver? Los padres se limpiaron las manos, dijeron, pregúntale a él que él es adulto, él es mayor de edad, dice la Biblia. Como diríamos nosotros, salieron de debajo de una patana. Exactamente. Ellos se salieron de ahí porque ellos tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga porque había una ley en ese momento que si alguien confesaba a Jesús como el Mesías o seguía a Jesús iba a ser expulsado del templo y los padres no querían que los expulsaran. Claro, en ese tiempo era como suicidio. Ellos estaban intimidados y realmente los fariseos sabían lo que estaban haciendo. Claro. Y tú sabes una cosa, no terminaron allá. No, ellos volvieron a preguntarle al mismo Señor que estaba ciego y ahora vea, pero ahora tratando de intimidarlo, diciendo, sabemos que este hombre es un pecador. Y este hombre, que antes era ciego, pero ahora veía, les contestó, si es pecador, yo no lo sé. Yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y este hombre sin educación, una persona que estaba marginada toda su vida por la misma ceguera que tuvo, mostró humildad, pero también valentía en su respuesta. Esos son los expertos de la ley, estaba encargado, como es tu pastor, vamos a decir, de ese tiempo. Él no sabía todavía quién era Jesús, pero su encuentro con Jesús le llenó de valor. Amén, así es. Y incluso, dada la insistencia de los fariseos de cuestionar al ciego sobre la persona de Jesús, llegó a decirles, si esto no viniera de Dios, no podría ser. Si refiriéndose a Jesús, no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. O sea, algo tan obvio. Pero hasta eso tuvo que el ciego decirle a los fariseos lo que dominaban y conocían la ley. Y eso tal cual lo dice en Juan 9:33. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos cuando el ciego le dijo esto? Estos respondieron una vez más con arrogancia, creyéndose superiores porque eran los discípulos de Moisés, eran los eruditos en la ley y por tanto rechazaron la evidencia del milagro. Ellos se negaron, ellos estaban, de entrada ellos estaban prejuiciados por todo su conocimiento y lo que ellos entendían que debía de suceder. Por ende no pudieron ver nada de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios, que
obra de formas que no podemos entender, usó a un ciego mendigo, como tú mencionabas, que por su misma indigencia no tenía, o sea, yo creo que tenía cero preparación, Claro. o sea, una persona que apenas hablaba, y a este fue a quien Dios se le reveló, y quien le señaló la verdad a estos líderes religiosos, evidenciando que la mayor ceguera no es la física, es la ceguera espiritual. Amén. Y de eso Amén. tenemos que nosotros también Amén. cuidarnos, porque podemos estar tan ciegos como los fariseos. Muy Y en buen verdad punto. esa es la verdadera ceguera. Así Es decir, la mismo. verdadera ceguera, la que no te impide ver la salvación, Ajá, ver la vida exacto. eterna, la Ujú. ceguera espiritual, Así es. ¿verdad? Era la que padecían los fariseos en ese momento. Ellos estaban, señores, tan llenos de orgullo, tan llenos de arrogancia, tan llenos de un vasto conocimiento, que ellos colocaron incluso a Moisés, Ujú. que Dios lo puso para apuntar a Cristo, Sí. ellos lo pusieron por encima del Mesías. Sí, Increíble, exacto. ¿eh? Es increíble, ¿verdad? Tergiversando. Como ellos eran los expertos, los que más sabían, los que tenían más conocimiento, ellos no podían aceptar que viniese un desconocido y se autoproclamara como el Mesías. Para ellos eso no, en su orgullo no podía ser. Y también que un mendigo Y que un mendigo sabía más los que ellos. reconocieran. Sí, eso no huele de Dios. Imposible. O sea, ustedes pueden notar hasta dónde el orgullo nos puede llevar a perdernos en el camino. Sí. Totalmente. Así mismo es. ¿Y cuántas de nosotras vivimos concentradas en condenar en vez de amar? Sí. Lo hacemos. Sí. Los fariseos se enfrascaron en juzgar y cuestionar el proceder de Jesús para condenarlo. Mientras que por otro lado vemos que Jesús vino a sanar, a perdonar y a servir aún a los despreciados. Leamos la respuesta del ciego luego que Jesús lo sanó. Pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. ¿Qué? Galleta que le dio. Ajá. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Ciego de Claro, nacimiento. exactamente, eso no se había visto. ¡Wow! No. ¡Qué valor! Qué valor, qué valiente fue. Y es verdaderamente admirable la obra es. de Dios en el corazón de este Así hombre es. ciego, que fue humilde, fue un hombre que no cuestionó, él aceptó y actuó de acuerdo a lo que Jesús, Así es. según Jesús obró. Aquellos eruditos entonces, por otro lado, quienes habían estudiado las escrituras, quienes afirmaban conocer la verdad, revelaron que estaban ciegos totalmente, como mencionaba Irma, la verdadera ceguera, la ceguera Así es. espiritual. Cumpliendo lo que dice entonces la Biblia de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como nos dice Santiago 4:6. Y eso es lo que debemos apuntar, a Amén. cultivar la humildad en nuestros corazones y arrepentirnos si hay soberbia. O sea, yo sé que en mi corazón hay soberbia y lo digo sinceramente, es Claro. algo que Todos. espero y miro hacia atrás y creo en el Señor que tengo menos que la que tenía ayer, pero no es algo que esté totalmente Así radicado en mi mismo corazón. Es una es. lucha, estamos en proceso y aquel que se crea que ya lo ha conquistado, que ha conquistado todas las áreas de su corazón, revísese que muy probable hay pecados que necesita Así que el Señor mismo. revele y le dé Así arrepentimiento. es, y mi oración es que los prejuicios no nos impidan ver como Amén. el verdadero estado de nuestro corazón Sí. y cómo nosotros podemos enjuiciar al otro. Sí, Porque en verdad la escritura enseña que todos somos pecadores, Sí. ¿verdad? Todos somos pecadores, pero los fariseos se creían por encima de la ley. Así es. Ujú. Ellos no se creían que eran pecadores, ellos se Sí. creían que ellos no fallaban, porque como ellos se sabían la ley, Y estaba Sí. y siguiendo. ellos la seguían la ley, entonces ellos se creían que ellos no eran pecadores. sí, Sin embargo, este mendigo que era ciego físicamente, o
sus ojos espirituales sí le fueron abiertos. Sí. Amén. Él sí pudo aceptar a Jesús como el Mesías, él sí Amén. pudo ver, él se enfocó en Jesús, él se enfocó no en su propia agenda de prejuicios, No. sino en Yes. quién era Jesús. Y ahí es Amén. donde yo me hago la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Si somos como los fariseos o si somos como el mendigo que sí puede ver a Jesús. Y ahí en Deuteronomios 31:8 nos enseña, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Amén. Y eso fue lo que le sucedió al ciego. Amén. Y tú sabes, Irma, que mientras tú hablas, yo te escuchaba y pensaba, mira, algunos de ustedes pensarán, ¿y qué prejuicio, qué preconcepción pudiera tener este ciego? Porque era un indigente, era un ciego, no tenía formación, él tenía que coger lo que fuera, y más si era que le estaban dando la vista. Pero él podía haber estado amedrentado, atemorizado, sentirse menospreciado, acomplejado, y Claro. cuestionar y tener otra reacción, porque también esos son prejuicios y temores Así es. que se van almacenando en nuestro corazón, que funcionan, son prejuicios. Así mismo. Prejuicios tal vez no Contra orientados otra a persona. conocimiento y galardones y la índole que estamos señalando en los fariseos, pero sí otro tipo de prejuicios que nos llenan de temor, que nos hacen menospreciarnos, sentirnos a menos, sobre todo Así delante de un mismo Dios es. soberano que ve en mí. Y eso es algo que también tenemos que pedirle a Dios, que revele si eso está en mi corazón, porque si Amén. yo confieso con mi boca que yo he sido salva por Cristo, significa que en mí hay un valor, que el Dios soberano lo ha visto de Amén. antemano, que yo tengo tan gran valor, que Cristo murió por mí, entonces Así soy es. preciosa para Cristo. Muy Así buen es. punto. Amén. sí. Muy buen punto, Aileen. Muy buen punto. Y si una cosa que estamos viendo aquí, es que Dios siempre es fiel Amén. a aquellos Amén. que le honran. Sí. Amén. Jesús. Él es fiel. Sí, increíble. Y mira lo que Jesús hace ahora. Él volvió al hombre que era ciego, ahora sanado, y revela ante él como el Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo el mendigo? Confesó creer y lo adoró. Amén. Gloria a Dios. Me eriza los Gloria a pelos, Dios. ¿verdad? Y en esta historia se ve claramente que no podemos ganar lo que Dios da gratis. Y tampoco podemos tratar de ganarlo, porque eso puede impedir que lo recibimos. Amén. Amén. Así es. Así es. Pero Jesús dijo, Exacto. yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, lo que no ven, vean, y para que los que ven se vuelven ciegos. Juan capítulo 9, versículos 39. Eso es lo que estamos viendo aquí. Así es. Es Jesús el que nos da la garantía de que Amén. podemos persistir y saber de que vamos a vencer porque Él está con nosotros, su Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y qué mejor manera de terminar una vez más, alentadas, no en nuestra propia fuerza, sino en el que está en nosotros por el diseño de Dios y por la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Lo que debemos es reflexionar sobre estas verdades, Amén. discernirlas con su sabiduría, a partir de su verdad, y pedirle al Señor que traiga delante de nuestros ojos si hay algo que debemos de arrepentirnos, Así es. algún tipo de prejuicio de cualquier índole como hemos podido ver, y que el Señor escudriñe nuestros corazones. Amén. Para que así como este ciego podamos recibir no solamente la salvación que Cristo nos regala, sino su estilo de vida, la Amén. cosmovisión que nos promueve la palabra, dejando de lado todos aquellos temores o preconcepciones que hayamos podido adoptar de este mundo, pero que no van de acuerdo o alineados con la verdad Amén. que nos hace libre en Cristo Jesús. Y sabes que, Aileen, yo me llevo esa reflexión, como hiciste en las dos direcciones, del ciego y los fariseos, que el Señor nos permita, a través de su Espíritu Santo, que se quite el velo de Amén. nosotros y que nosotros podamos ver, porque a veces podemos tener prejuicios en el sentido de creernos superiores, de Así que es. sabemos más que los demás, de que yo soy mejor o más espiritual, pero pudiese ser la tendencia como la que dices, de que yo me puedo ir en la dirección de menospreciarme, de sentirme rechazada, incluso poder idolatrar
el dolor, Sí. el rechazo. Ajá, Es así decir, es. y a veces ese prejuicio de yo soy rechazada, he sido abandonada, puede muchas veces dirigir la manera en la que yo interpreto la Sí. acción que el otro tiene sobre mí. Entonces yo realmente me llevo eso, pedirle al Señor que quite el velo de los prejuicios de mi corazón. Amén. Y que me ayude a ver a dónde estoy para cultivar esa actitud de humildad Amén. delante de los demás. Y yo pienso que esa es la mejor manera de terminar, ¿verdad? Amén. Poder pedirle Así al es. Señor y pedirles que no olviden de orar por Mujer para la Gloria de Amén. Dios, Por ¿verdad? favor. Amén. Porque nosotros también necesitamos de sus oraciones para que el Señor siga creciendo este ministerio y también siga trabajando en nuestros corazones. Amén. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Bendiciones.